la clase y bueno, en esto les pido su autorización, pero también es una obligación de parte de nosotros como tutores la grabación de la clase por instrucción de la cátedra. Si alguien no quisiese participar de la clase por estar siendo grabada, podía posteriormente poder observar la grabación. Eh, Voy a permitirme compartir la pantalla para que puedan ver la presentación y poderles detallar algunos aspectos importantes que vamos a estar visualizando. Eh, Voy a consultarles respecto a si por favor están viendo también la pantalla. ¿Me Sí, confirman? profe, sí se ve Sí, bien. ok, excelente. Muchísimas gracias. Bien, vamos a comentar que hay algunas consideraciones importantes y puntuales respecto a la clase que hoy vamos a tener. Y es que, como les decía, va a ser grabada. La sesión durante esta primera fase va a implicar que por favor tengamos los micrófonos cerrados. De hecho, la aplicación de Zoom me permite grabar, perdón, cerrarles los micrófonos, pero es estrictamente por la necesidad de concentrarnos en esta parte, digamos, de la clase que va a ser básicamente magistral, ¿no? Posterior a que yo termine de darles la explicación de los contenidos, ustedes tendrán su espacio de preguntas en el cual con todo el gusto voy a poderles dar respuesta. Si por una razón de tiempo no se pudiesen atender todas sus preguntas, pues también tenemos el chat, perdón, tenemos el foro de acompañamiento que está en la unidad número 1. Y sí también anticiparles que por favor las preguntas que hagan sean estrictamente asociadas a los temas que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Dicho lo anterior, vamos a entrar en materia con el propósito de ir avanzando. Bien, esta materia denominada finanzas de corto plazo, perdón, parte de la premisa de que ustedes conocen los estados financieros, que ustedes han estado vinculados con algunos elementos contables que son necesarios para poder tener una apropiada comprensión de los temas. Sin embargo, voy a permitirme también hacer alguna pequeña introducción de algunos conceptos puntuales al respecto. ¿Qué es lo que buscamos con la información que hoy vamos a ver? Bueno, entender un poco cómo poder analizar estados financieros utilizando ciertas técnicas y que les permitan a ustedes como administradores tomar decisiones acertadas o las más acertadas posibles, ¿de acuerdo? Recuerden que el principio de administración de empresas en el cual nosotros nos estamos formando procura siempre agregar o producir riqueza, generar valor, ¿ok? A las empresas a las que estamos, y eso implica que las decisiones sean las más acertadas posibles, porque podría ser que más bien ocurra lo contrario y estemos tomando decisiones que destruyan valor. Hoy propiamente vamos a ver, como dice aquí en la introducción, dos herramientas asociadas al análisis vertical y horizontal, como una de ellas, y el análisis de razones financieras, ¿verdad? Ambas técnicas muy interesantes, muy útiles y muy valiosas. Sé que ustedes están evidentemente interesados en la evaluación del curso y demás, pero mi consigna como profesor siempre es motivarles a que entendamos y aprendamos de los conceptos, no en función necesariamente de ser evaluados, y créanme que eso va a permitir que cuando llegue la evaluación ustedes tengan un mejor resultado. O sea, que lo hagamos por el deseo primario de aprender. Inicialmente hablarles que los estados financieros que vamos a analizar son el estado del balance general y el estado de resultados, y lo que procura la información contenida en estos estados financieros es darnos una idea del origen y el tamaño o la dimensión de las fuentes de financiamiento que utiliza la empresa. Además, conocer también los niveles de ingresos, costos, gastos y utilidades que la empresa pueda tener y que pues obviamente se asocian más con el estado de resultados. ¿Qué podrían ustedes poder hacer una vez que puedan dominar estas técnicas? Bueno, evaluar la composición y la estructura de los estados financieros y también poder analizar cómo se comporta en el tiempo el desempeño de la empresa. Esto es bastante importante. Y por supuesto, como dice ya al final,
tratar de que con esta información ustedes puedan anticiparse a lo que la empresa pueda estar enfrentando, ya sea para aprovechar oportunidades o para bien también protegerse de cualquier eventualidad que el negocio o la industria represente. Bien, de primera entrada, y en algunas de las láminas voy a ir un poco rápido para poder tener también un poquito más de tiempo en detenerme en otras con el propósito de expandir un poco más la explicación. ¿Qué tenemos acá? Bueno, un balance general con su estructura natural. Por favor, tengan presente que la forma en la que se pueda mostrar un balance general puede diferir un poco en la nomenclatura de las cuentas y en el tipo de cuentas que puedan mostrarse. Sin embargo, en términos generales, en la gran mayoría de los casos, ustedes van a encontrar un balance general que contiene el activo segmentado en activo circulante o corriente y activo no corriente o activo fijo. ¿Ok? Y del lado de las fuentes que financian ese activo, vamos a encontrar el pasivo también de corto y de largo plazo, o corriente y no corriente, y el patrimonio, ¿verdad? Como la segunda fuente de financiamiento. Van a ver acá, en esta segunda o tercera lámina, un principio contable que posiblemente la mayoría de ustedes conoce, ojalá domine, pero aquí vamos a entender un poquito el por qué. Y es que hay una ecuación contable y como toda ecuación, el principio es que lo que está del lado izquierdo del igual tiene que equivaler o ser igual, valga la redundancia, a lo que está del lado derecho del símbolo del igual. O sea, en una balanza tienen que representar lo mismo. ¿Por qué en el caso del balance general y de la fórmula contable se tiene este principio? Bueno, porque absolutamente todo lo que una empresa tiene, denominado su activo, ya sea de corto, de largo plazo, o circulante o fijo, ha podido obtenerse por dos fuentes. Por lo que aportaron los terceros, en este caso acreedores, ¿verdad? O por lo que aportaron los dueños del negocio. Básicamente, esas son las únicas dos fuentes a las que podemos accesar. Y de ahí que esta figura lo está reflejando. O sea, el activo es la suma del pasivo y del patrimonio. Pero insisto, el concepto que está detrás de ello es que la totalidad de los recursos con que cuenta una organización o una empresa han sido aportados por los recursos que facilitó un tercero en calidad de préstamo, eso es pasivo, o en calidad de aporte patrimonial, ¿verdad? Y es la otra fuente que está acá. Aquí hay un pequeño ejemplo cuantitativo, pero básicamente lo que procura es demostrar con números lo que les he comentado. Tenemos este igual del que les hablaba al inicio, en donde lo que está del lado izquierdo del igual tiene que ser equivalente a lo que está del lado derecho. Es una empresa, en este caso, que tiene $30,000 de activo, es un ejemplo, ¿verdad? Evidentemente, que corresponde a dos conceptos, ¿verdad? Están sintetizados o simplificados, que es efectivo por 12,000 y un vehículo por 18,000, ¿ok? Ese es el activo de esta empresa. Ahora, ¿de dónde vino ese efectivo y de dónde vino ese vehículo? Es por el aporte, como les digo, de acreedores, ¿verdad? Que es lo que representa el pasivo, que en este caso está respaldado por un documento por pagar por $18,000, posiblemente un crédito prendario por la compra del vehículo, podría uno intuirlo viendo los números, y no eventualmente es una realidad que el aporte patrimonial es de $12,000. La suma de ambos equivale a los $30,000 que se tienen de activo. Este es un ejercicio esencial y básico, pero ustedes deben tenerlo presente porque en los estados financieros que ustedes elaboren, tienen siempre que cerrarse esa ecuación. Y como les digo, más que los números cierren, es entender que todo el activo ha sido provisto únicamente por estas dos fuentes.
Aquí tenemos pues un poco el mismo diagrama, ¿verdad? Simplemente enfatizando que puede ser de largo o corto plazo el activo, al igual que el pasivo y que el patrimonio. Tal vez este diagrama tiene algo que algunos tal vez no perciben de primera instancia y es que hay un tema de exigencia de la forma en la que yo financio mi activo y hay una cantidad de liquidez que puede tener mi activo. El principio es que habitualmente se espera que el activo de largo plazo o fijo esté financiado en primera instancia por el patrimonio. ¿Por qué? Porque el patrimonio de las dos fuentes de financiamiento tiene un menor grado de exigencia respecto al pasivo. O sea, no es lo mismo deberle a un socio que deberle a un tercero y a un acreedor, que tienen expectativa de devolución de sus recursos, pues con un grado mayor de exigencia o de estrés, digámoslo así, en términos de tiempo y de costo. Si no alcanzase a financiar todo el activo fijo o de largo plazo con patrimonio, recurrimos a la deuda de largo plazo. Porque dentro del grupo de pasivo, la de deuda de largo plazo, pues nos alivia un poco más. Evidentemente, podemos entender que estas tienen un grado de liquidez menor, ¿verdad? Por lo tanto, se espera que también el pasivo, perdón, el activo circulante esté financiado por pasivo circulante y ojalá, de ser posible, una porción de la deuda de largo plazo. Incluso hasta una porción de patrimonio podría estar financiando perfectamente el activo de corto plazo. ¿Cuál es la premisa en esto? Bueno, el grado de exigencia que yo tengo sobre el activo, sobre la esperanza que hay de que este activo produzca ingresos para la compañía. Porque ese es el objetivo, ¿verdad? De que el activo sea generador de ingresos que me permita pues satisfacer el costo del pasivo o la expectativa de beneficio, de rentabilidad que tienen los socios. Hay un dato también profundamente importante que a veces como que se pasa a la ligera y es que el balance general se emite a una fecha determinada, pero representa la evolución de la empresa desde el día 1 en que empezó a operar. Aunque la empresa tenga 100 años de estar operando, el balance general lo que presenta es el saldo acumulado a lo largo de toda la vida comercial de la empresa a la fecha que indica ese balance. ¿De acuerdo? Eso es diferente con respecto al estado de resultados, porque el estado de resultados inicia en cada periodo en cero y obviamente va acumulando los ingresos y los costos, pero de ese periodo en particular. De tal forma que el saldo final de este estado de resultados, pues sí, se incorpora dentro del balance general, ahorita lo vamos a ver, pero en el periodo subsiguiente como se reinicia, ¿verdad? Empezamos de cero, no así con el balance general. Es una diferencia sutil, pero es importante que la tomen en cuenta. Aquí tenemos un ejemplo un poquito más desagregado de cómo se comporta o se muestra un balance general, ¿verdad? Tenemos activos por 96,200 y activos fijos por, bueno, en este caso suman en el orden de los $170,000 para un total de 266,200. Como vemos, la ecuación se cumple porque el total de pasivos y patrimonio también suma los 266,200 del activo. Están separados por circulante, largo plazo y en este caso también patrimonio. Profe, El curso, sí, sí, disculpe, es un balance general como contabilidad, ¿verdad? Viene siendo lo mismo. no te entiendo la pregunta, pero sí, o sea, vamos a ver, los El estados balance financieros, general, digamos, es que como yo ya llevé contabilidad, entonces se me parece mucho al es lo mismo de contabilidad, por decirlo así. por supuesto. O sea, el balance general y el estado de resultados son estados financieros que son construidos contablemente, ¿ok? Los usamos para fines financieros, ¿ok? Eh, Les decía, por favor, que agradezco infinitamente que sus preguntas tomen nota de ellas, ¿verdad? Para que no las olviden, pero por favor, um, las hacen al final con el propósito de poder avanzar y atender la cantidad de materia que hoy tenemos prevista.
Vamos a tener un espacio y si es necesario lo extendemos para evacuar todas sus dudas. Tomen nota de ellas, ¿verdad? Y si es el caso, devolvernos en su momento alguna de las láminas con muchísimo gusto, por favor. Le decía a la compañera que en efecto, o sea, el balance general y el estado de resultados son estados que son preparados contablemente. O sea, esos son estados contables. Los utilizamos para fines de análisis y toma de decisiones en el ámbito financiero. Aquí lo que hacemos es coger los estados ya como un resultado porque ustedes aprendieron a elaborarlos, a elaborar asientos y a construir los balances y los estados de resultados, pero aquí ya los tomamos como un insumo para aplicarles herramientas de análisis que nos permiten, como les digo, obtener información y tomar decisiones. Del estado de resultados, bueno, como les mencioné al principio, aquí lo que tenemos es un estado que refleja los ingresos, los costos, los gastos y las utilidades. Y también tiene diferentes nombres en la literatura, en las empresas donde ustedes trabajan o con N cantidad de profesionales de contabilidad, pues podría ser que les llamen diferente. Le puedan llamar ingresos y gastos, pérdidas y ganancias o estados de situación. O sea, aquí tenemos 4 nombres, estos 3 más el que está en el título, que son habituales con los que se les conoce a este estado. Esta es la estructura típica, ¿verdad? En donde tenemos ingresos por ventas, que es la cantidad de artículos que vendo por el precio correspondiente. Eso me da un volumen de ingresos. Le resto el costo de ventas, que está en función del costo de producir o el costo de obtener, si ya están producidos y yo solamente estoy intermediando, ¿verdad? Ese costo, evidentemente, se lo resto al valor o al ingreso de las ventas para obtener lo que denominamos utilidad bruta. A esa utilidad bruta le resto los costos y gastos de operación que se ocupa en la empresa para que ella pueda funcionar y obtengo lo que se denomina como utilidad operativa. A esa utilidad operativa yo le sumo otros gastos y otros ingresos que tienen la particularidad de estar después de la utilidad de operación porque no responden a la actividad comercial habitual a la que se dedica la empresa. Por ejemplo, si yo tengo una venta de ropa y de repente vendo un escritorio de oficina que tengo, la venta de ese escritorio no va en los ingresos por ventas, sino que representa otro ingreso. ¿Por qué? Porque yo no me dedico a vender escritorios. ¿Ok? Los otros gastos igual, son otras erogaciones que no están asociadas al proceso productivo o a la actividad comercial directa de la compañía. Los gastos financieros, como ustedes deben saber, están asociados al costo de los recursos que provienen de deuda o de terceros. Finalmente está la parte tributaria, el pago de renta, y eso nos permite, ¿verdad? Habiéndole restado el impuesto de renta y los gastos financieros, obtener la utilidad neta. Como les dije, que es un dato interesante e importante, el estado de resultados se emite para un periodo específico. El balance general se emite a una fecha determinada o al final de un periodo específico. De tal manera que el estado de resultados es, como les dije, el estado que registra la actividad comercial de la compañía durante un periodo, habiendo empezado en cero cada una de estas cuentas. Los ingresos empiezan en cero, empezamos con el día 1 en ventas y ahí empezamos a sumar, ¿verdad? Tanto los ingresos como los costos y gastos y demás. Este es un ejemplo cuantitativo de esa estructura que les acabo de mostrar y cómo, bueno, vamos partiendo de ingresos por 200, vamos restándole el costo de ventas, nos da una utilidad bruta, le restamos los costos y gastos operativos para llegar a la utilidad de operación, le restamos, aquí no hay, podrían no haber otros costos y gastos, le restamos los gastos financieros, llegamos a la utilidad antes de impuestos. Y aquí hay un elemento que lo quise mostrar, que es que llegamos a restarle la renta, el impuesto por este concepto para obtener la utilidad neta. Podría ser que es una decisión de la empresa, se asigna unos dividendos y esto representa entonces el remanente, lo que denominamos utilidad retenida y es lo que se lleva al balance general para incrementar la porción de patrimonio. ¿Okay? Si decidiesen no repartir dividendos,
Evidentemente, lo que procuro es capitalizar la mayor cantidad posible de las utilidades, al no usarlas para darle a los socios una parte. Este es un diagrama muy interesante. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes cogen un balance general y cogen un estado de resultados, como les digo, como dos cosas aisladas y totalmente independientes. No es así. Están realmente vinculados y por mucho, ¿verdad? El activo, ¿verdad? Vean que esta es la misma, el mismo diagrama y la misma estructura que les había mostrado antes al hablarles del balance general y de este lado del estado de resultados. El activo, ¿verdad? Que existe en la empresa estrictamente para producir riqueza a través de su uso, ¿verdad? Impacta, vean la flecha negra, impacta tanto el activo fijo como el activo de corto plazo, impacta las ventas y cada uno de los niveles de utilidad. A mayores ventas, la expectativa es poder producir mayores niveles de utilidad. ¿De acuerdo? Esto es importante porque para eso existe el activo. En la medida en que el activo no esté produciendo o aportando en la generación de ingresos, ya de ahí podría venir una decisión gerencial, ¿verdad? O del negocio de decir, ¿para qué tengo este activo? ¿Cuál es el sentido? ¿Verdad? Si no está produciendo, incluso algunos generan costos representativos como mantenimiento, eh, la, el cuidado, la protección de los activos, etc. Por otro lado, el pasivo, como está acá, tiene un costo. Y este costo, como ya les mencioné, se refleja en los gastos financieros. A mayor costo o a mayor volumen de deuda, es de esperar que el gasto financiero sea mayor. Y a mayor gasto financiero, pues evidentemente la utilidad neta va a ser menor. Sé que estoy hablando de cosas muy esenciales para algunos y para otros tal vez estoy refrescándoles elementos importantes, porque lo que vamos a ver subsiguiente o más adelante parte de que esto esté bastante claro, de que ustedes lo dominan muy bien, ¿ok? Y finalmente aquí hay una flecha en azul, ¿verdad? Punteada que dice, como les decía antes, que la utilidad neta en caso de que no se repartan dividendos, pues permite aumentar o incrementar la porción de aporte patrimonial, perdón, de la compañía. Y ese es el sentido de la empresa. Vean qué interesante, muy simple, muy pequeño, pero el todo de la razón de ser del negocio es que esta flecha azul punteada inyecte recursos constantemente al crecimiento patrimonial del negocio. Entre mayor sea el patrimonio, pues es de esperar que la necesidad de financiamiento que tenga la compañía sea menor. Y evidentemente, entre las dos fuentes de financiamiento, el pasivo tiene un costo más alto, ¿verdad? Eso no implica que no necesariamente uno pueda o quiera recurrir a pasivo, pero ya esos son temas de estrategia que se podrían analizar después. Habiendo visto todo lo anterior, muchachos, vamos a entrar a analizar o hacer el análisis horizontal y vertical. Esta es una técnica muy simple, pero por años de docencia se los puedo decir que me sorprende significativamente cómo los estudiantes llegan a fallar en esto. Porque si bien es simple, ¿verdad? A veces omiten cosas básicas. Y la otra cosa importante es que aquí el cálculo es solo una parte pequeña de la técnica. Lo que más importa es qué hago yo con los datos que me dan de resultado. Porque podría ser muy a menudo que esto lo haga una tabla de Excel y muy fácil y muy simple. Un copy-paste a la fórmula, pero ¿y qué? Excel no me interpreta los datos, ¿ok? Y esa es la parte que se espera que ustedes hagan. ¿Qué es lo que busca el análisis horizontal? Bueno, precisamente, ¿verdad? Por ser horizontal, lo que busca es tratar de poder medir cómo se comporta la empresa, perdón, en una línea de tiempo, ¿verdad? Cómo está transcurriendo la actividad comercial de la empresa conforme el tiempo ha avanzado, ¿verdad? Y para esto tenemos la variación absoluta, o sea, en cantidades, y relativa o en porcentajes. ¿Qué es lo que buscamos? Identificar los efectos favorables y desfavorables que están teniéndose. Lo ideal, se los anticipo, es tener una serie histórica bastante amplia. Normalmente tener 2, incluso 3 años no le permite a uno tener, digamos, un criterio realmente amplio para poder discriminar que se trata de una tendencia hacia la baja y no más que una situación coyuntural o particular de un momento. Lo ideal es tener series históricas un poquito más amplias, pero bueno, aún con 2 años yo puedo obtener información.
¿Cómo se aplica la técnica del análisis horizontal? Insisto, es simple, pero aún en esto, créanme, se lo digo, ¿verdad? Que cuatrimestres tras cuatrimestre fallan algunos de sus compañeros en esto. ¿Qué se hace? Se toma, vamos a ver, y aquí yo quiero enfatizar algo que vamos a usar mucho en los ejercicios. El año N y el año N-1, para más que usar valores puntuales, es el año N, es el año anterior más inmediato. O sea, es el año más, vamos a ver, más reciente que tenemos y por ende el N-1 es el año inmediato anterior. ¿Ok? O sea, lo vamos a ver. Si esto es 2022, evidentemente el que está acá es 2021. Ahora, ¿qué es lo importante? Bueno, de que si yo voy a obtener la variación absoluta, cojo de referencia el año N, o sea, el año más reciente. ¿Ok? En este caso, con el ejemplo que les di, el 2022. Y a ese valor le resto el del año más antiguo, o N-1, ¿verdad? Que en este caso está representado por el valor de B. A menos B me da C. Muy esencial, muy básico. Pero sucede que si yo cojo B menos A, ya no me da lo mismo. O sea, me va a dar la misma variación, pero no representa lo mismo. ¿Ok? Y ahora vamos a verlo con números. ¿Y qué me pide el análisis horizontal? Bueno, que saque la variación absoluta, que es esta C, que es la diferencia de coger el año más reciente y restarle el año más antiguo, ¿verdad? Y luego coger ese valor que me dio, que es la variación absoluta, y dividirlo entre el año más antiguo, que es en este caso C, ¿verdad? Dividido entre B, tal y como está aquí graficado. Y una última cosa, ¿verdad? De forma, pero importante, es que para expresar esto en porcentajes, por favor, muchachos, las variaciones relativas siempre se expresan en porcentajes. No se vale ponerlo como 0,60. No, es 60%. ¿Ok? Las indicaciones de forma de cuántos decimales están indicadas siempre en las instrucciones de las tareas que ustedes van a hacer. Entonces, por eso no nos agobiemos. Eso depende del gusto y de la solicitud que nos haga quien nos pide el análisis, ¿verdad? Si son 1 o 2 decimales o si son sin decimales, pero bueno, el punto aquí es que sí se expresa como porcentaje. No se habla de variaciones relativas y se pone 0,60, como les dije, como ejemplo. Es 60%. ¿Y cómo se obtiene ese porcentaje? Como les digo, se coge la diferencia, la variación, y se divide entre el año más reciente. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es ver el cambio con respecto a ese año. El cambio del año 2022 con respecto al año 2021. Esa es la forma correcta de expresar los datos. Vamos a verlo ahorita con números. En cuanto al análisis vertical, bien, por ser vertical, lo que mide es la estructura, es la composición. Si en el análisis horizontal lo que veíamos es como el álbum de fotos, ¿verdad? Donde vemos qué pasó hace 5 años, qué pasó el año pasado y cómo estamos ahora, ¿verdad? En el vertical lo que vemos es de decir, bueno, ¿dónde está la cabeza? ¿Dónde están los hombros? ¿Dónde está la cintura? Los pies, etc. ¿Cuál es la estructura, verdad? Y el peso relativo que tiene cada elemento de eso. También para poderlo ejemplificar un poquito más, vámonos acá a este pequeño diagrama. Sí hay una diferencia y tomen nota de esto, porque también, ¿verdad? Es una pequeña sutileza que echa a perder el esfuerzo que ustedes hacen a la hora de elaborar las respuestas de las tareas y de los ejercicios. Y es que cuando vamos a sacar el peso relativo de cada partida, porque eso es lo que se obtiene en el análisis vertical, en el caso del balance se obtiene sobre el total del activo o sobre el total de pasivo y patrimonio para las partidas correspondientes. Alguien podría decir, profe, pero ¿puedo hacerlo todo sobre el activo? Pues sí, ¿por qué? Porque los valores son idénticos y eso ya lo saben. Si el balance general está correcto, el total del activo es lo mismo que el total de pasivo y patrimonio. De tal manera que si yo cojo la partida de activo circulante y la divido entre el activo
y cojo una partida de pasivo, de patrimonio y la divido entre el total del activo o entre el total de pasivo y patrimonio, me tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Ok? Y véanlo acá. Todas las partidas se referencian al mismo total. ¿Ok? A entre C, B entre C, D, C, F, etcétera, ¿verdad? Las que hubiesen, siempre con estas, ¿ok? Y se expresan en porcentaje, ¿verdad? Multiplicadas por 100. Recuerden que si ustedes están usando Excel, ¿verdad? Excel, pues uno marca el rango de celdas y le da formato y listo. Pero el principio es que si ustedes están haciendo el ejercicio, ¿verdad? Se multiplica por 100 para obtener o expresarlo en porcentaje. Igual con el pasivo y el patrimonio, ¿ok? No hay aquí mucha ciencia, no hay en qué perderse. Es cada partida entre el total, ¿ok? Luego ahorita hablamos del proceso de interpretación. Aquí sí es importante que cuando se habla del estado de resultados, todas las partidas se obtienen con base en el total de ventas. La referencia para obtener los porcentajes, como lo ven acá, asumiendo que A son los ingresos o el total de las ventas, es todas las partidas de costos, gastos, ingresos, etcétera, todas respecto al volumen de ventas. ¿Ok? Ahora van a ver cuando vemos un dato, un ejemplo ya hecho para que lo puedan eh, ver. Vean, por fines de tiempo yo no podemos desarrollarlo todo, pero aquí está un ejemplo práctico, ¿verdad? De cómo se hace. Aquí tengo un balance general y un estado de resultados. Relativamente pequeño, ¿verdad? Los valores están expresados en miles de colones, siempre es importante ubicarse en de qué estamos hablando, ¿verdad? Son colones y estamos en miles, ¿ok? ¿Qué significa miles de colones? Bueno, de que la cifra original tiene 3 unidades más, ¿ok? Y que debo yo entender en qué unidad estoy para poderlos leer apropiadamente. Por ejemplo, si esto está en miles de colones, estos son 506 millones 719 mil colones. ¿Ok? Eso es un mero comercial para entender dónde estamos. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hacer el balance general. Perdón, del balance general, el estado de resultados. Perdónenme, el análisis horizontal. Pues disculpen ahí el proceso de mal llamar las cosas. Tenemos este balance, tenemos las cifras. Este es el año N, el año N-1, ¿verdad? El año más reciente, 2022, y el año más antiguo, 2021. ¿Cómo obtengo los valores que están dados aquí? Bueno, muy sencillo. Aquí, chicos, bueno, yo tenía la presentación con algunos efectos, pero para fines prácticos lo podemos ver igual. ¿Qué significan estos 156,102 que están acá? Significa que la partida de efectivo y valores del año 2022 con respecto al 2021 tuvo una reducción de 156,102, perdón, 156,102,000 colones. ¿Ok? Ven que, bueno, para mí me importa mucho la semántica. Tanto importa obtener el dato correcto como escribirlo correctamente. Si ustedes cogieran esto a la inversa, lo que obtienen es un valor positivo por 156,102,000. Pero eso está malo, es un error. No creció la partida, decreció. ¿Cuánto? Un 23,3% fue la reducción de la cuenta. Y ya podemos, si estuviéramos escribiendo un análisis, ¿verdad? Es decir, que la partida tuvo un decrecimiento de 23,3% con respecto al 2021. Les anticipo, a mí no me gustan y no son solicitados los análisis donde uno describe lo mismo que está en la tabla. La idea siempre es agregar algo más, porque lo que está en la tabla yo lo puedo ver sin que usted o el analista lo ponga por escrito. Yo puedo ver que está decreciendo un 23,3%. Evidentemente uno necesita información para poder hacer un análisis más enriquecedor, pero la pregunta es ¿por qué decreció? Ahora, con los análisis, muchachos, y ustedes no sé si notan estos números que están acá, aquí el principio es ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hacer un análisis horizontal apropiadamente? Mi recomendación es empezar, en el caso del balance, por el total del activo. ¿Por qué? Porque es para un accionista, para un acreedor, el principio esencial del análisis y es ¿cómo nos fue con el activo? Ah,
el activo de esta empresa creció 9.068 millones de colones. ¿Okay? Estos son hasta aquí, hasta esta coma, millones de colones, con 735,000. Esto representa un crecimiento de casi el 82%. ¡Wow! Es un montón. Seguido de esto, yo puedo decir que ese crecimiento de poco más de 9,000 millones está dominado por el aumento del activo fijo por 8,306 millones de colones, que corresponde a una variación de aumento de un 90,2%. Oh. A partir de esto, pues ya empiezo a explicar un poco más. ¿Ok? Me estoy dando cuenta de que el activo crece y que el componente más representativo es el activo fijo. Solo hasta ahí, por experiencia y por criterio, uno podría deducir que esta es una empresa que está en expansión, una empresa que ha hecho una inversión importante en activo fijo, una empresa que posiblemente va a tener un aumento de sus gastos financieros porque es de esperar que ella esté financiando una parte de esto, y además una empresa que se espera posiblemente en el primer año no haya logrado recuperar o impactar del todo el valor que le puede generar este activo desde el punto de vista del crecimiento de ventas. Ojo todo lo que he dicho en razón del crecimiento que está teniendo, porque esta empresa está aumentando un 82% casi el activo. No es poca cosa. Son 9,000 millones. O sea, y aquí podríamos hablar toda la noche de la riqueza que uno obtiene esto. Bueno, para los que nos gusta esto, se vuelve apasionante. Ahora bien, del lado del pasivo, ¿verdad? Perdón, del lado de las fuentes de financiamiento, yo me estoy dando cuenta de que la mayor parte de este crecimiento está aportado por la deuda. 7,141 millones de colones fue ese crecimiento que está teniendo el pasivo, ¿verdad? Ojo, que representa una tasa de casi un 700%, o sea, el pasivo aumentó casi 7 veces. Wow, eso es un dato no menor, es delicado. Y habrá que ver el impacto que tiene en la capacidad de la empresa para atender este servicio de la deuda, ¿verdad? Que es poder pagar básicamente oportunamente todo esto. De hecho, el crecimiento del activo, si bien es importante, ronda los 2,000 millones de colones, 1,927, que es un 19%, evidentemente no es equivalente al del pasivo, y por ende estamos viendo que la empresa tiene un proceso de expansión, soportado un aumento significativo del activo de tipo fijo y que está financiado mayormente con deuda, ¿verdad? Ojo todo lo que estoy diciendo a partir de números puntuales, ¿ok? Todo lo que les he dicho está aquí y uno emite una serie de hallazgos, ¿verdad? O de elementos que encontró. Estábamos hablando de un crecimiento del 82%, que el activo de largo plazo es el más significativo, y hay una serie de recomendaciones que yo debo hacer en razón de estos hallazgos. Esto es cómo se estructura un análisis, ¿ok? En donde encuentro hallazgos o eventos importantes y ahora sí, ¿qué aporto? ¿Qué recomiendo yo? ¿Ok? No es un análisis decir que el activo está creciendo un 81,1%, porque eso está dicho en la tabla. El análisis va un poquitito más allá. Yo puedo decir que eso está soportado fundamentalmente por activo de tipo fijo. ¿Ok? Y que se espera que eso impacte las ventas. Ah, ok. Y que está soportado mayormente por deuda de largo plazo, como está acá. Ah, ok. Eso con la poca información que hay, porque solo tenemos el estado. Si uno tiene por mucho más, pues evidentemente puede enriquecerlo. Del lado del estado de resultados, bueno, aquí igual, los ingresos por ventas crecen en 938,6 millones de colones, que representa un 16,4%. Esto es lo primero que uno tiene que ver, porque todas las demás partidas deberían crecer en términos normales, igual o menos las ventas. A menos de que sean otros ingresos, nada importa si usted puede crecer en partidas que generan ingresos más que las ventas, pero los costos y gastos que crezcan por encima de las ventas ya son un foco de atención. Como les digo, chicos, por temas de tiempo me encantaría poder desarrollar esto mucho más, pero esto es esencialmente, ya tenemos el cálculo. Cojo el año 2022, le resto el 2021 y me dio este valor.
en términos relativos, estos 938.6 millones representan casi un 16.4%, o casi no, ese valor. Qué interesante. La empresa Vida S.A. tiene un crecimiento de un 16.4% en las ventas. Sin embargo, luego estoy dando cuenta de que el costo de ventas crece 15.2%, lo cual es muy bueno, porque hay una señal de eficiencia. Si mis ventas crecen un 16% y el costo de ventas un 15%, significa que logré crecer en mi costo de ventas por debajo de la variación en las ventas, lo cual es positivo. Pero hay costos que no. Aquí en gasto de ventas que crece un 38%, lo cual no es nada positivo, ¿verdad? Puede ser que tenga una explicación o una razón que lo respalda, pero ciertamente desde el punto de vista meramente cuantitativo es un factor de atención. Ahora bien, los gastos de administración representan una reducción de 161.8 millones, que equivale a un 20.4%, lo cual es una cuestión positiva. ¿Por qué? Porque esto impacta favorablemente la utilidad de operación. ¿Ok? Todos los gastos que crezcan por debajo de la variación en ventas, pues contribuyen a la mejoría de las utilidades. Les agradezco. Sí. Papi, no me lo has dado. Es que, Si este no tiene. por favor. ¿Cómo es que es? Ok, listo. Digo En que el caso aquí. de las... Chicos, por favor, sí, permítanme porque creo que... No sé si puedo desde acá cerrar los micrófonos. Este no, pero es normal. Yo seré que tengo mi cámara. Uy, sí, la puedo. Sí, no encuentro aquí el menú ahorita. Disculpen. Ya lo Bien. apagó ella misma. Listo, gracias. Seguimos, chicos, por un tema de tiempo. ¿Qué importa al final? Bueno, que en la medida en que los gastos crezcan menos que las ventas o más que las ventas, afectamos las utilidades. Bien, en este caso, las utilidades crecieron netas con 34,2 millones, que representa un 7,2%. Y este, junto con el crecimiento de las ventas, debe ser quizá el factor de inicio que debe privar en el foco inicial del análisis que uno hace como análisis horizontal. Les digo, más que explicarles solamente la técnica cuantitativa, es que ustedes puedan desarrollar capacidades como analistas, ¿verdad? Que es lo que más importa. Y aquí está igual lo mismo, ¿verdad? Destacando los hallazgos no representativos y las recomendaciones. Ya en realidad se las he venido mencionando. Del análisis vertical, como les dije, los porcentajes se obtienen de cada partida respecto al total del activo o respecto al total de pasivo y patrimonio. En este caso es un total de 11.094 millones de colones y estos son los porcentajes. Ahora bien, ¿qué representan estos porcentajes? Y el análisis vertical es muy rico, muy interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo decir ahora con seguridad que en el 2021 el 17% del total del activo corresponde a activo circulante y un 83%, por lo tanto, de activo fijo. Para el año siguiente, la estructura cambia un poco. Se reduce el activo circulante y aumenta el activo fijo. Esta es una señal importante. En la medida en que yo tenga menos activo circulante o menos peso relativo, porque es lo que estoy midiendo acá, pues podría tener una propensión a tener menos liquidez, pero ya lo vamos a ver más en detalle. Esa es una premisa inicial, ¿verdad? Un supuesto. Lo cierto es que la estructura está cambiando de un año a otro. Y aquí puedo mencionarlo de otra forma. De cada 100 colones que yo tengo de activo, 17 colones están en circulante y 83 colones en activo fijo. ¿Okay? De cada 100 colones que tengo de pasivo y patrimonio, 9 colones eran pasivo en el 2021 y 90 o casi 91 colones eran patrimonio. Pero para el año siguiente, la estructura de financiamiento cambia radicalmente. Ya no son 9 colones, ahora son casi 41 colones, ¿verdad? Por cada 100. Es importante, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Es significativo el aumento que tuvo y por ende, obviamente, conforme crezca el peso relativo del pasivo, el peso relativo del patrimonio, pues va a disminuir o aumentar según corresponda. En este caso, pasa a ser
de la relación 60-40 aproximadamente. 40 colones de pasivo, 60 colones de patrimonio. Y esto es importante. Ahora, podría alguien preocuparse, pero en realidad el 2022, perdón, podría ser el año que tenga una estructura más acorde con la industria. Para poder juzgar, y se los digo anticipadamente, a una empresa normalmente, el análisis conlleva poder compararla con la industria. Con la industria nos referimos a las empresas que se dedican a la misma actividad comercial y ojalá, si es posible, del mismo tamaño, ¿ok? Para poder tener un criterio más objetivo. Siempre es eso, o sea, en este tipo de industria, o sea, no sé a qué se dedica la compañía Vida S.A., digamos que se dedica a la importación de equipo de cómputo. Bueno, ¿cuál es la estructura de financiamiento habitual? Podría ser que es diferente a una compañía que se dedica a importar maquinaria pesada, donde el componente del inventario pues es muy grande por el valor que tiene este activo. Bueno, podría ser. Diferente a una compañía constructora, donde el valor del activo fijo es sumamente representativo respecto al total del activo que tiene la compañía y por eso hay que compararlo en el contexto de la actividad comercial a la que se dedica. Aquí estamos hablando de lo mismo que les mencionaba. Sí quería, muchachos, y aquí quería enfatizar esto. Aquí estamos hablando del análisis vertical ya del estado de resultados. Como les había mencionado, el 100% son los ingresos por ventas y todos los demás porcentajes se obtuvieron dividiendo el valor entre ese monto de ingresos por ventas de cada año, obviamente. En este caso, ¿qué vemos? Por decir algo, bueno, que los gastos por ventas del 2021 representan un 10% de las ventas de ese año. Para el año siguiente, hay un crecimiento de casi, llega a un 12% de peso relativo de los gastos de ventas respecto a los ingresos del 2022. Me encantaría que participaran y darles la opinión, darles el espacio en este momento para preguntarles cuánto variaron los gastos por ventas. Pregunta típica que le pueden hacer a ustedes en una evaluación y a alguien se le ocurriría decir que los gastos por ventas aumentaron un 1,8%. Eso es un error grave decir eso. Grave, chicos. Porque los gastos por ventas no aumentaron 1,8%. Cuando usted está comparando porcentajes y obtiene las diferencias entre porcentajes, el resultado se expresa como puntos porcentuales, que no es lo mismo. ¿Ok? En este caso, lo que yo puedo decir es que el peso relativo del gasto de ventas de la compañía Vida S.A. aumentó en el 2022 respecto al 2021 en 1,8 puntos porcentuales. ¿Okay? El peso relativo. ¿Por qué? Porque la cuenta, si ustedes lo ven acá, aumentó y por eso les puse el dato, 217 millones de colones que representa un 38% de incremento. ¿Ven la diferencia? Y se los digo porque en el análisis vertical es muy común que incluso periodistas y gente llame erróneamente las cosas. ¿Ok? Las diferencias entre porcentajes se denominan puntos porcentuales y no deben confundirse con el crecimiento real de la cuenta. ¿Ok? 217 millones equivale a un 38%. Esa es la variación de la cuenta. Lo otro es la variación del peso relativo y se expresa como puntos porcentuales. ¿Vieron la diferencia? Y así aplica para todos los casos. ¿Ok? Esto es lo mismo en cuanto a hallazgos y recomendaciones y con esto concluimos el apartado de análisis horizontal y vertical. Vamos a entrar, ¿verdad?, de lleno y de una vez con las razones financieras. Realmente los temas son bastante largos para verlos en tan poco tiempo, chicos, pero la idea es darles a ustedes insumos explicativos y si, como les digo, tienen dudas, los podemos abarcar posteriormente. Las razones financieras son otra herramienta para mí muy útil, muy provechosa. Más o menos son el equivalente, diría yo, a un examen de sangre.
¿verdad? Cuando uno va y le miden los triglicéridos y el nivel de ácido úrico y plaquetas y etcétera, pues el doctor, con base en esos valores, puede tener un indicador de la calidad de la salud que tenemos. Igual, las razones financieras, con estos números, yo podría tener una noción de la salud o el bienestar financiero que está teniendo la empresa, y mejor aún si puedo ver una serie histórica de la empresa. Como aquí dice, son una relación matemática entre dos o más partidas. Lo que hacemos es asociar la partida A con la partida B y eso nos da un resultado. Ya lo vamos a ver, ¿verdad? De cómo se expresa eso al relacionarlos. ¿Cómo debo yo llamarlo? Buscan medir el desempeño en el tiempo de la empresa, como les digo, ojalá si tengo una serie histórica bastante amplia, y permiten referenciar la empresa con respecto al comportamiento de la industria. Esto es importante porque a veces uno no sabe si está bien o está mal. Pero como les dije antes, si tengo datos de la industria, yo puedo saber si mi liquidez es la apropiada. Porque si mi razón de liquidez es de 0.95, alguien diría, no cumple el criterio, ya lo vamos a ver. Pero la industria se mueve en ese rango, del 0.9 al 1, ¿verdad? Y bueno, entonces si bien podría no ser el esperado desde el punto de vista teórico, puedo estar dentro de un rango de razonabilidad o de tolerancia en razón de lo que dice la industria. ¿Ok? Algunas cosas importantes, ¿verdad? Y es que las desviaciones de las razones financieras no necesariamente están mal, pero deben ser un tema de análisis. ¿A qué se refieren con desviaciones? Si yo tengo una razón de 1, vamos a ver, una razón de 2, de liquidez de 2, de 1.8, de 2.1 y me mantengo en un rango, pero en un momento dado veo una razón de 4 o de 0.5, esa es una desviación. Evidentemente se sale de la moda o de los rangos históricos que han tenido la serie. Por lo tanto, es donde uno debería prestar atención, ¿verdad? Una sola razón, dice acá en el punto 2, no necesariamente permite concluir cómo está la empresa. Necesito más información. No puedo decir que porque la razón de deuda esté dando un valor muy bajo, muy alto, la empresa está bien o está mal. Lo ideal para poder calcular las razones es utilizar estados financieros auditados, ¿verdad? El principio es que es información certificada y entre más calidad y objetividad de la información tengo, pues el análisis que yo haga a partir de eso, pues va a ser mejor, ¿verdad? También considerar que las prácticas contables que hayan podido cambiar pueden alterar los cálculos, ¿verdad? La forma en la que calcula el inventario, ese es un elemento, la forma en la que calculo la depreciación, pues es justo comparar, como decimos popularmente, papas con papas, ¿verdad? O sea, si el inventario lo recalculé en este año diferente al año anterior, pues la razón de la rotación de inventario pues podría perder validez, digámoslo así. Y también el efecto de la inflación también es un elemento que debe tomarse en cuenta para ver si expreso los valores en términos constantes o en términos corrientes. ¿Qué significa estar expresados en la misma unidad de tiempo o en valores de cada año, ¿verdad? Y eso es lo que significa constantes o corrientes. Vean, muchachos, ustedes pueden encontrar más, pero por razones de tiempo y por generalidad, estos son los 4 grupos de razones financieras que habitualmente ustedes encontrarán en la literatura, en las empresas donde ustedes trabajan y demás. Puede ser que a las empresas, algunas, les interesa ver otro conjunto de razones, por ejemplo, razones de mercado que se mencionan en el capítulo del libro de texto, pero que en Costa Rica no es habitual que las empresas coticen en bolsa, ¿verdad? Entonces, no es lo habitual, cosa que sí ocurre tal vez en Estados Unidos. Y dentro de estos grupos vamos a ver algunas de las razones. Es imposible ser exhaustivo en tan poco tiempo. Con estos 4 conjuntos de razones, uno puede tener una fotografía bastante buena de por dónde va la salud de la empresa. Cada uno de estos conjuntos mide cosas diferentes. La razón de liquidez fundamentalmente lo que busca es tener la noción de si la empresa es capaz de pagar lo que debe y a tiempo. O sea, de forma suficiente y oportuna. Eso es importante. Y les quiero dar un dato pues, que no es nuevo, ¿verdad? Muchas empresas, de hecho una mayor parte, llegan a quebrar o a ser incapaces de operar, no por un tema de rentabilidad, sino por un tema de liquidez.
O sea, no porque no están en un negocio que genere ganancias, sino por una cuestión de incapacidad de pago. Y llega el momento donde la empresa colapsa, se declara en bancarrota porque no puede pagar oportunamente, no porque no está en una actividad, sino porque no pudo prever los recursos que ocupaba para afrontar todas sus deudas. Y eso pues es muy, muy importante y se mide a través de las razones de liquidez. Las razones de actividad van a verlo ahorita con ejemplos que lo que miden es la eficiencia, que también hacemos las cosas y que también las hacemos respecto a lo que la hace la industria o las otras compañías. Básicamente es qué tan eficientes somos, ¿verdad? Recuerde que la eficiencia está asociada al aprovechamiento óptimo de los recursos. Las razones de deuda, ¿verdad? Lo que miden es la capacidad de pago, pero en este caso de largo plazo. ¿Okay? Si la liquidez está enfocada, las razones de liquidez en el corto plazo, las razones de endeudamiento lo que miden es cómo me veo yo pagando el endeudamiento de largo plazo. Y las de rentabilidad, por supuesto, lo que están midiendo es la capacidad de la empresa de producir beneficios. Eso es muy importante, tanto para los dueños como para también incluso acreedores. Los interesados en cada una de estas razones son muchos. Miren, la liquidez, los acreedores, evidentemente, yo no le quiero dar inventario a una empresa que no puede pagar. Inventario a crédito, ¿verdad? Incluso los empleados. ¿Por qué no? A mí me interesa saber si la empresa tiene liquidez. ¿Por qué? Si no van a poder pagar la planilla a final de mes. Detalles como esos. Las razones de actividad son típicamente importantes para los dueños de la empresa y para los administradores para poder medir la gestión. ¿Ya? Que también hacemos las cosas. Las de deuda también acreedores, los dueños de negocio, los administradores. Las de rentabilidad, evidentemente, pues para los dueños de la empresa primariamente. Y para los administradores, llamo administradores a los que toman decisiones en la compañía porque posiblemente los van a medir a ellos, ¿verdad? O llamar a cuentas en razón de estos resultados. Para el ejemplo que vamos a ver acá en clase, vamos a utilizar pequeños datos. Vean que es un estado de resultados sumamente resumido y un balance general muy pequeño. Y aquí hay algunos datos puntuales. No nos hagamos bolas con los datos porque ustedes deben tener siempre los insumos para hacer el cálculo que corresponda según la razón financiera. Pero estos son los valores de referencia de todos los datos y cálculos que ustedes van a ver se obtuvieron a partir de estos estados de resultados, ¿ok? Perdón, de estos estados financieros, estados de resultados y balance general. Empezamos con la liquidez. La primera, la razón de liquidez. Y a mí me gusta, pues aquí hay 4 elementos que ustedes tienen que ver. Bueno, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la definición de esa razón? ¿Cómo se calcula? Y por mucho, mucho más importante, ¿cómo se interpreta? Todo lo demás ustedes lo encuentran en un libro o en Excel. Incluso la interpretación, pero teórica, del ejemplo que está ahí. Pero si a mí me enseñan a contar con bananos y de repente me ponen naranjas, a algunos se les hace ahí un corto, ¿no? Y no tienen por qué. Porque si yo entiendo el concepto, me pueden dar naranjas, manzanas, etcétera. Que no pasa nada. Porque entiendo el concepto. Chicos, les motivo con con mucha vehemencia, con mucho respeto. Tengan pasión por aprender de esto. Tal vez no les súper encanta, lo puedo entender. Pero si están acá, alguno de ustedes tal vez termine siendo un analista financiero, un tomador de decisiones o el dueño de una empresa y necesita entender estos conceptos. No lo hagan solo en función de la evaluación. Son realmente conceptos interesantes porque incluso para la prosperidad y el crecimiento personal es necesario saber de esto. Van a ver que sí, son principios que aplican tanto para una compañía gigantesca como para el presupuesto familiar que muchos de ustedes necesitan gestionar y tomar decisiones. ¿Qué dice acá? Bueno, la razón, perdón, relaciona 2 valores, el activo circulante y el pasivo circulante. 2 valores del balance general. Representan la capacidad de la empresa para poder enfrentar sus compromisos de corto plazo, ¿verdad? Y mide la cantidad de veces que el activo circulante cubre el pasivo circulante. Y aquí me encanta la riqueza de nuestro idioma para poder interpretar el dato. Resulta que en esta empresa, en el ejemplo que estamos, de los estados financieros que mostré antes,
Es una empresa que, bueno, los valores estaban en miles y aquí no nos hagamos bolas con eso. Son 53.7 millones de colones contra 33 millones de colones de pasivo, ¿verdad? Esto es el activo circulante y esto es el pasivo circulante. Cuando hago esta división me da 1,62 en el 2022, que es el valor inicialmente que estoy calculando. Y quedémonos ahí. ¿Qué significa eso? Y esta es la parte que importa. Insisto, lo demás casi que cualquiera lo hace, pero la interpretación a veces no. Y es la parte en donde ustedes se pueden, incluso voy a decir, pueden lucir, pueden hacerlo muy bien. ¿Qué significa este 1,62? ¿Verdad? Como ya vimos, se mide en veces y podría uno decir que el activo circulante cubre 1,62 veces el pasivo circulante. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque voy a expresarlo de otra forma. Por cada colón que yo debo pagar a menos de un año, que ese es el pasivo, tengo un colón con 62 centavos de activo circulante para pagarlo. Bueno, interesante. O dicho de otra forma, me sobran aún 62 centavos habiendo pagado la totalidad de mis deudas de corto plazo, ¿verdad? Otra forma de decirlo es que el activo circulante supera al pasivo circulante en un 62%. Vean todas las formas y variantes en las que he dicho o he descrito cómo interpretarlo, ¿verdad? Y son exactamente lo mismo. Ahora, profe, ¿cuál tengo que usar? ¿Qué esta, que la otra? Cualquiera, cualquiera está bien. Naturalmente, como les dije, en primera instancia, lo primero que hay que decir es que sí, el pasivo, el activo circulante cubre 1,62 veces. Es lo mismo que decir, ¿verdad? Lo supera en un 62%. O que por cada unidad de colón, o que por cada 100 colones que yo debo de pasivo circulante, tengo 162 colones para pagarlo. Todas las interpretaciones que he dicho son exactamente lo mismo. ¿Qué tengo acá? Porque les puse como dato, para el ejemplo didáctico de esta clase, el valor del 2021, porque también no es solo interpretarlo, sino compararlo. El 2021, ¿verdad? La razón daba 3,44. Evidentemente es más alto, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Qué digo? Bueno, con los pocos datos que tengo, yo puedo decir que la capacidad de la empresa de poder atender su financiamiento de corto plazo se ha reducido. No debo decir que está mal. Y vean, muchachos, me cuesta mucho encontrar un análisis escrito de razones financieras que esté correcto. No tiene que estar como a mí me gusta. No, no, no. Yo como profesor en eso tengo esa naturalidad, pero sí me refiero a que esté descrito correctamente en razón de que a veces estas comparaciones dicen, por ejemplo, está malo el índice, la empresa está muy mal. ¿Por qué? ¿De dónde saca usted esa conclusión? Solo podemos decir que bajó, que disminuyó la capacidad de la empresa para bajar, pero 1,62 puede estar bien. Es más, yo podría decir que en el 2021 más bien tenía un exceso de liquidez y tenía una inadecuada gestión del activo circulante que le permitía tener más de lo que quizá era necesario. Perfectamente podía hacer eso. Es una conjetura. No voy a decir que una razón deba ser X o Y, no. El principio aquí es que, y ustedes lo pueden ver en la literatura, es que la razón debería dar al menos 1. ¿Qué pasa si da menos que 1? Bueno, simple y llanamente que el pasivo circulante supera al activo circulante y por ende la empresa no podía cubrir el 100% de esas deudas. Y esto es delicado. Esto es como que de un momento dado yo ando dinero en mi billetera y se me suman mis acreedores y me piden plata por lo que yo les debo y le empiezo a pagar a uno y le empiezo a pagar al otro, pero al último ya no me alcanza. Y me dice, mira, no te puedo decir si no me pagas, o sea, yo tengo dinero, pero no lo tengo conmigo. Bueno, eso es lo que mide de alguna forma la razón. Al decir no lo tengo conmigo, me refiero a que no está con la liquidez que yo necesito. Yo tengo activos, los tengo de repente en inventario. Hay una variante de esta razón que es la prueba del ácido. Y al decir del ácido es porque lo llevamos a un extremo, ¿verdad? A un nivel de estrés superior. ¿Por qué? Porque al activo circulante le quito el valor del inventario. Me encantaría preguntarles que por qué ocurre esto. Pero bueno, se los voy a decir. La presunción es que el inventario, si bien es
una partida del circulante, no hay una certeza de que lo vayamos a vender. No la hay. Si bien ese inventario yo puedo ponerlo en oferta y tratar de negociarlo y todo, aún no lo he vendido. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué pasaría si yo, no vendiendo ni uno solo de mis productos, puedo pagarle aún así a mis acreedores, a los que les debo con deudas a menos de un año? Eso es lo que mide la razón. Es la misma razón de liquidez, solamente que considera esta variable, ¿verdad? A ver, pregunta que me encanta hacerles a veces, ¿verdad? ¿Cuándo la razón de liquidez y la prueba del ácido darían igual? ¿Cuándo? Viendo esta fórmula. Voy a responder, siempre daría igual en el tanto el inventario sea cero, porque entonces el valor del circulante sería el mismo. Pero por cualquier valor que el inventario sea superior a cero, la razón ya no da lo mismo. Pero esa es una pregunta muy válida y es muy fácil porque es simplemente deducir. Si esto es cero, la fórmula me va a dar exactamente lo mismo. Como vieron en la anterior, pasa de 1,62 y cuando le resto esos 14 millones de inventario, la razón ahora me da 1,20. La interpretación es exactamente lo mismo y como ven, la razón de la prueba del ácido va a dar menos. Siempre va a dar menos en el tanto tenga algún valor por inventario, ¿verdad? Y lo que en este caso importa es que la empresa, aún deduciendo el valor del inventario, puede atender sus deudas de corto plazo. Podría ser que no, podría ser que le dé 0,8. Y entonces una llamada de atención para decir, solo al 80% de nuestras deudas le podemos pagar. De cada 5 colones que vendemos, en ese caso, solo tenemos plata para pagar 80. ¿Verdad? Y ahí es cuando uno podría empezar a preocuparse. Hay empresas que juegan un poco con eso, ¿verdad? Y lo llevan al extremo. Bien, aquí hay un principio también en liquidez que es el capital de trabajo. El capital de trabajo son todos los recursos que yo necesito para operar, ¿verdad? Si aún no he ingresado o se han recibido los ingresos por ventas, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Bueno, al activo circulante le resto el pasivo circulante, ¿verdad? Y eso mide el capital de trabajo. O sea, estoy diciendo esto, algo así. Imaginemos por un momento que hoy le tuviera que pagar a todos los que les debo. ¿Cuánto me queda? Ok, me quedan 25 millones. Con eso yo puedo operar sin haber recibido un colón, ¿verdad? O debería poder permitirme operar, ¿verdad? Es un ejercicio que se hace. Y aquí lo dice, una vez atendidas todas las deudas de corto plazo, la empresa dispone, son 20 millones, 20.6 millones el valor del 2022. 25 millones es el valor del 2021. Hay una pequeña reducción del capital de trabajo. ¿Cuánto debería de ser el capital de trabajo? Volvemos a lo mismo. Todo es relativo. En mucho de esto la respuesta es siempre depende, ¿verdad? Hay que compararlo para poder determinar. Vamos a las razones de actividad, chicos, para avanzar, porque ya tenemos casi una hora de haber iniciado, un poquito más. Rápidamente, razones de actividad. La razón de actividad. Vean, principios que les quiero enfatizar. El cálculo ustedes lo pueden ver en el libro con mucha claridad, pero quiero enfatizar cosas. Cuando se habla de rotaciones, lo que estamos midiendo son veces. Rotaciones, imagínense en una rueda, ¿verdad? Y lo que estamos, por lo tanto, reflejando con el índice es cada cuánto la rueda gira, ¿verdad? Cada cuánto da una vuelta completa. ¿Okay? Esto me va a ayudar a interpretarlo. En este caso estoy relacionando las ventas netas al crédito con las cuentas por cobrar. En este caso hay un porcentaje. ¿Por qué? Porque tengo las ventas totales y las que son a crédito son solo el 77%. Esas eran indicaciones que estaban dadas ahí, de tal manera que en este caso de los 144 millones de ventas, a crédito, ¿verdad? Solamente son 111 millones. Si yo relaciono ese valor con respecto a las cuentas por cobrar, que son casi 34 millones, me da 3,28. ¿Qué significa eso? Que yo logro convertir mis cuentas por cobrar en efectivo 3,28 veces. O sea, que las logro recuperar, ¿verdad? 3,28 veces durante un año o en el periodo que esté midiendo. Puede ser un semestre, un cuatrimestre, lo que sea. Ahora, lo que más importa, y esas son preguntas que yo también les hago, ¿qué quisiese yo? No estoy hablando de si el indicador es bueno o es malo, sino ¿qué quisiera yo?
que aumente o que disminuya, ¿verdad? Vean que en el 2021 era de 4,65 y en el 2022 de 3,28. ¿Qué debería querer uno? Si estamos hablando de la rapidez o de las veces con que yo recupero mis cuentas por cobrar, debería pretender que el índice cada vez sea más alto. Porque al ser cada vez más alto, significa que más veces yo vendo la mercadería y la recupero. La vendo y la recupero, ¿verdad? Van a ver ahora que, por lo tanto, a mayor rotación, el periodo medio de cobro se disminuye. ¿Ok? ¿Y qué debería yo querer si lo que estoy es vendiendo a crédito? Recuperar lo más rápido posible las ventas. ¿Ok? De hecho, de eso vamos a hablar. El periodo medio de cobro puede calcularse de varias formas. Esta es la forma más extensa. Otra forma que lo pueden ver acá es coger 360, que son días comerciales, entre la rotación. Si hacen el cálculo, les va a dar lo mismo acá. Aquí estamos haciéndolo por la forma más extendida, que es multiplicando las cuentas por cobrar por 360 entre las ventas a crédito, ¿ok? Y obtenemos este valor. Cuando hablamos de periodo, hablamos de cantidad de días. No entiendo por qué se les confunde tanto. Y las rotaciones lo expresan como días y los periodos medios o promedios los expresan como veces. No, tan importante es calcularlo como llamarlo bien. Yo puedo dibujar un perro, pero si le digo que es un pato, ¿verdad? Por ahí va un poco el principio. ¿Qué tengo acá? Que esta empresa necesita de 109 días, hablemoslo en términos cerrados, 110 días desde el momento en el que hizo la venta para recuperarla, ¿verdad? Hablamos de valores promedios, ¿verdad? En promedio, ¿verdad? Por lo tanto, en el año 2021, el valor era de 77,43 días. Antes les pregunté, ¿qué debería yo querer? ¿Qué debería yo querer aquí cuando hablamos de un periodo promedio de cobro? ¿Que sea de 110 días o que sea de 77? Que sea de 77. Es más, ¿cuál debería ser el periodo promedio de cobro en el mundo perfecto ideal? De 0. Vendamos todo de contado. Si yo vendo 100% de contado, no tengo periodo medio de cobro. Es 0. Pero si no fuese 0, que sea de 1. Que a quien le vendo a crédito venga mañana y me pague. Pero está difícil. ¿De cuánto? ¿De 5? ¿De 10? Bueno, ahí empezamos a compararnos con la industria. ¿Cuánto la gente que se dedica a lo mismo que nosotros recupera? ¿Y por qué hablamos de eficiencia en estas razones? Porque entre menos días tarde yo en cobrar, significa que soy más eficiente. Tengo un departamento de cobro que es muy bueno, o tengo N cantidad, ¿verdad? Podría ser que contrate a terceros que me ayudan a recuperar más, o motivo a mis clientes con descuentos por pronto pago. Puedo utilizar diferentes técnicas, ¿de acuerdo? Aquí lo que importa es eso. Leer correctamente el indicador. Aquí está el cálculo. ¿Ok? Vamos a la rotación de cuentas por pagar. Ya ustedes son expertos en esto, saben que se habla de cantidad de veces. ¿Ok? Y en este caso es la cantidad de veces con que la empresa cancela o paga sus deudas. En este caso son 2,59 veces al año la empresa paga en promedio sus cuentas por pagar. Ojo, ha tenido un cambio significativo, ¿verdad? 6,52 veces del 2021. Para entender mejor si esto fue un cambio bueno o malo, ¿verdad? Porque es una pregunta que nos pueden hacer en la tarea. O con respecto a la industria, digamos que el 2021 es la industria. ¿Cómo estamos? ¿Estamos mejor o estamos peor que ellos? Esa es la pregunta importante en esto, ¿verdad? Veamos el periodo promedio de pago. Pasó de 139 días a 55 días. Muchos de ustedes podrían decir de primera mano, profe, ¿estamos qué? Al revés, ¿Bien? profe, más bien. Pasó de 55 días a 139, porque el 55 es del 2021. Sí, es como usted lo quiera ver, ¿verdad? Pasó, me refiero a, ¿verdad? De un año respecto al otro. Yo podría Ok. decir que del 2022 al 2021, 2021, 2022, pero válido, correcto, adelante. Hubo un cambio, ¿verdad? Del orden de 90 días o un poco más, 80 y pico de días. La pregunta ¿es eso bueno o es malo? Ven qué interesante.
Nosotros estamos en la posición de administradores, defendemos los intereses de la compañía. La compañía en el 2021 pagaba los 55 días después de que generaba el compromiso de cobro. Ahora paga 139. Muchos dirían, estamos peor, profe. ¿Por qué? Porque ahora tardamos más en pagar. Y como, ¿verdad? Los viejitos, digo yo, ¿verdad? De antes no podían vivir con deudas, ¿verdad? Ellos si tenían una deuda querían pagarla antes. Comercial y financieramente hablando no es lo ideal. ¿Por qué? Porque al yo pagar antes, de repente lo que hago es dejar de tener liquidez. O la plata la tengo yo o la plata la tiene mi acreedor. Ahora, para el 2022, la empresa tarda por mucho más, más que duplicado el tiempo, casi triplicado el tiempo que tarda en pagar. Y sí, ojo lo que voy a decir, y sí, no incurre en sobrecostos, intereses por mora, multas, que eso es importante tomarlo en cuenta, y puede hacer eso, está bien, es bueno. ¿Por qué? Porque está pudiendo utilizar por mucho más el tiempo. Eso es como quien paga la tarjeta de crédito al filo del pago de contado o lo hace mucho antes. En la medida en que el dinero lo tenga yo como empresa, podría potencialmente utilizarlo para otros fines. Y ojo, podría ser que estamos hablando de millones de dólares en una corporación transnacional. 10 millones de dólares durante 30 días es mucho dinero, créanme, ¿verdad? Y ese es el principio. Ahora, como lo ven, lo interesante de esto es que nos permite tomar decisiones. Bien, en la rotación de inventarios y el periodo promedio del inventario, volvemos a lo mismo. Aquí hay una lámina un poquito más cargada, pero aquí lo que estamos viendo es la rotación, una rotación de 9.25 veces y un promedio de 38,94. ¿Qué debería yo querer? Bueno, al igual que con las cuentas por cobrar, que este periodo sea lo más corto posible. La rotación significa la cantidad de días que tarda el inventario en venderse. Yo debería querer vender el inventario súper rápido. De hecho, el principio en gestión de negocios actual es no tener inventario, porque los inventarios son costosos. Primero tengo el costo financiero de haber comprado ese inventario. Ahí está la plata. Puedo tener 1000 televisores y bueno, si cada uno vale 1000 es 1.000.000 de colones. Entonces, ¿cómo le hago? Y además tengo que cuidar ese inventario. Tengo que tener bodegas. Podría tener una obsolescencia, podría tener el riesgo de robo, podría tener N cantidad de riesgos asociados. Por lo tanto, el inventario debería estar lo menos en mi bodega. Podría, como muchos modelos de gestión hay ahora, es traspasar esto entre el cliente y el productor, ¿verdad? Lo más directo posible. Ese es el principio de una rotación de inventario lo más reducida posible. O sea que la cantidad de días que rota el inventario, en este caso, sea la más favorable para la empresa. La rotación del activo total, ¿verdad? Que es otra rotación importante y aquí hay un concepto que suele equivocarse mucho. Tenemos un cálculo que es validar las ventas con respecto a los activos, ¿ok? Vendimos 144.5 millones y tenemos de activos 72,3. Y mucha gente dice, la empresa logró tener ventas por, logró vender, ojo, 2 veces el activo. No, no, no. No vendió 2 veces el activo. Las ventas representan 2 veces el valor del activo. O sea, es un tema a veces pequeño de semántica, pero hay que llamarlo correctamente. Lo que la razón representa es que yo pude vender el equivalente al valor del activo 2 veces. Y en el año 2021 fue 2.24 veces. ¿Qué debería yo querer con una razón de esta? Debería querer que sea lo más alta posible. ¿Por qué? Porque implica que yo le puedo sacar un mayor provecho al valor del activo. Por ejemplo, si yo mantengo, por ejemplo, estático el valor de las ventas y reduzco el valor del activo, al ser el denominador más bajo, el índice me va a dar más alto. Digamos que me da 3. Entonces, con el mismo activo, perdón, en este caso, con un valor de activo mucho menor, logré la misma cantidad de ventas. O podría ser al contrario.
Yo tengo 72 millones de activos, pero tengo ventas por 288. Si fueran 288 millones, me darían la razón de 4. Eso significa que yo logro vender el equivalente al valor del activo 4 veces. ¿Ok? Y como les digo, ahí está el cálculo. Es simple y ese es el tema. Si esta fuera la industria y este es el valor de la empresa, pues la industria pareciera que tiene un valor mejor que el nuestro. Asumiendo que el 2021 fuera la industria. La razón de deuda activo total es una razón también muy importante. Ya entramos en las razones de endeudamiento y lo que mide es la proporción del activo que está financiado por terceros. ¿Ok? Vean aquí el caso, ¿verdad? El total del pasivo con respecto al total del activo, ¿verdad? En este caso representa un 67%. ¿Qué significa esto? Bueno, como les digo, que el 67% de mis activos o de los activos de la compañía están respaldados por deuda de terceros. Y bueno, aquí hay un principio generalista y es que entre más alto sea, más riesgo hay. Debería haber más costo y más riesgo. En la medida en que yo sea más dueño de mis activos, tiendo a tener más solidez y estabilidad. La solidez la confunden mucho con la rentabilidad. Son dos cosas diferentes. La solidez se determina a partir de la forma en la que yo financio el activo. Entre mayor sea la proporción de activo cubierta con fuentes sanas como patrimonio, ¿verdad? Mayor solidez. Solidez es qué tan, vamos a ver, qué tan bien está la empresa ante una eventualidad. Hay una crisis, viene una pandemia, se recortan ingresos, pero yo soy dueño de mis activos, pues podría sobrellevarlo mejor, así soy sujeto a que son acreedores. Al banco tengo que pagarle, venda o no venda. Y ese es el gran tema. Ven, en este caso, aumentó de un 44 a un 67%. Es una llamada de atención. No significa que esté mal o esté bien necesariamente, habría que analizarlo y compararlo, pero ciertamente tiene un crecimiento de varios puntos porcentuales, recuerden, ¿verdad? Hablamos de que 20, 23 puntos porcentuales, lo que varió la razón. Y es eso lo que mide, la proporción del activo cubierto con deuda, ¿verdad? De la deuda total. Aquí lo vemos en razón del pasivo de largo plazo con respecto al capital social. ¿Por qué esta relación? Bueno, porque son dos fuentes interesantes. El aporte de los socios respecto al aporte de acreedores de largo plazo, ¿verdad? Y aquí la relación da 1.47 y 1.41. ¿Qué significa en este caso? Bueno, por cada colón que los socios tienen aportados, ¿verdad? Yo he suscrito deudas por 1.47, deudas de largo plazo. Igual no significa necesariamente que esté bien o mal, significa en este caso que hubo una pequeña variante. Podría alguien decir que sería lo ideal es que se reduzca en el tiempo, ¿verdad? Porque eso significa que la proporción del capital social como fuente de financiamiento pues tiene una mayor participación. La cobertura de gastos financieros, esta razón es importante, chicos, sí vale la pena analizarlo. Es importante porque lo que dice es que yo con las utilidades antes de impuestos e intereses, contablemente se les conoce como las UAI, ¿verdad? Es un diminutivo. ¿Cuántas veces yo puedo cubrir el gasto por intereses y amortizaciones? ¿Verdad? Y esto es importante, ¿verdad? Porque mide mi capacidad incluso de expandir el financiamiento. En el 2022 la empresa lo podía cubrir 24,84 veces y en el 2021 solo 2,49 veces. Aquí ocurrió algo, ¿verdad? Y bueno, yo podría presumir o que se prepagó deuda y bajó significativamente el gasto financiero o tuvimos un aumento importante de las utilidades por interés. Ojo, esto sin ver los estados financieros. Me encantaría devolverme para demostrarles que una de las dos cosas está pasando. Evidentemente. Podría ser la combinación de las dos, claramente, que aumente las utilidades o que los gastos se hayan disminuido, ¿verdad? Esa es la razón por la cual el índice aumentó. Pero ven qué interesante. Yo podría decir que yo podría como empresa replicar el mismo financiamiento que tengo si mantengo las condiciones de plazo y de costo, ¿verdad? Eso es importante. Pero yo podría endeudarme 24,8 veces más. Esa es una forma de ver esta razón.
24,8 veces yo podía replicar el endeudamiento que tengo, ¿verdad? Con esas utilidades, como les digo, podría ser que si las utilidades cambian, pues, o sea, eso es partiendo de estos datos, partiendo de que el costo financiero se mantendría igual. Y eso es interesante. Lo cierto es que la empresa lo puede pagar. Y eso es importante. La razón debería dar uno o más que uno también. ¿Por qué? Porque significa que las utilidades por lo menos me permiten cubrir gastos financieros. Tal vez me da utilidad cero, neta, ¿verdad? Pero puedo cubrir esto que no es menos importante. Y para concluir, muchachos, con razones de rentabilidad que son bien importantes, aquí lo que medimos es qué impacto tienen las ventas para generar utilidades, ¿verdad? Porque es la relación. En este caso, nosotros tuvimos utilidades brutas de 13.8 millones con respecto a ventas de 144.5. Si ven en una comparativa, ¿verdad? De 2 años, el índice se disminuyó. Y como les digo, podía uno interpretar, ¿verdad? De que por cada 100 colones de ventas, yo logré generar utilidades brutas por casi 21 colones. Para el año siguiente, se vino a la mitad. Por cada 100 colones de ventas, logré generar 9.6 colones, ¿verdad? Y redondeado, de utilidad bruta. ¿Ok? Y bueno, ese es un indicador. Debería yo esperar que crezca. Ahora, interesante, ¿por qué se da la reducción? Vean, aquí les puse los datitos. Uno debe utilizar los estados financieros de referencia. ¿Por qué? Porque tengo un aumento de los ingresos por ventas. ¿Ok? Están aumentando en ambos años, pero el costo de ventas aumenta proporcionalmente por mucho más que la variación de las ventas. Y eso es lo que produce este resultado. Si este costo de ventas no hubiera aumentado, la utilidad bruta, ¿verdad? No hubiera tenido esta disminución. Insisto, las ventas aumentan, pero mi costo de ventas aumentó proporcionalmente más. Por lo tanto, mi utilidad bruta disminuyó. ¿Ok? Y bueno, aquí en la comparativa histórica de estos valores, la empresa tiene una ineficiencia, digámoslo así, una pérdida de beneficios. Si lo llevamos a las otras utilidades, ¿verdad? Bueno, aquí las vamos a referenciar con los activos totales. Y esto es, bueno, por cada 100 colones que yo tengo de activo, en el 2022 logré generar utilidades netas por 3,45. Ojo, con respecto al 2021, es una reducción de casi 3 veces. Y aquí lo interesante es que la razón me da un indicador, me da un indicio de entonces empezar a analizar esto, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad? ¿Por qué se redujo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Creció el activo? Ah, es que tuvimos un aumento importante del activo. Puede tener una razón válida. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando detrás? O la utilidad neta disminuyó significativamente. ¿Por qué? ¿Por qué disminuyó? Al relacionar la utilidad neta con el patrimonio, ¿verdad? Por cada 100 colones de patrimonio, ¿verdad? ¿Cuánto fui capaz de producir de utilidad neta? En este caso, 10,55% de lo que representa proporcionalmente la variable de la utilidad neta respecto al patrimonio, y en el año anterior eran 18,82%. Perdón. Como le digo, expresado en términos cuantitativos, ¿verdad? Y para tener una mejor noción es eso, ¿verdad? De cada 100 generaba 18,82, bueno, 18 colones con 82 céntimos, y aquí 10 colones con 55 céntimos. También representa una pérdida de eficiencia y de utilidad. Chicos, disculpen en el tiempo, he tratado de correr, pero es bastante materia y trataba de ejemplificarles, ¿verdad? No solamente el cálculo, sino también cómo interpretarlo. Ambas cosas se evalúan y créanme que importa mucho poder también ser un analista que puede hacer los cálculos correctos, pero también que puede interpretar los valores. De tal manera que estamos, muchachos. Si tienen alguna pregunta, ahora es cuando consideren esto, por favor. También vamos a extender la grabación en esta sección. Las preguntas, por favor, las refieren si tienen alguna a estos temas. Y con mucho gusto estoy para servirles. Profe, yo tengo una consulta. Claro.
Ajá, y a ese rato está viendo que de un año a otro, digamos, sí sé que el resultado del primer año sé que sale del cálculo que hay ahí, pero el siguiente año no sé dónde sale ese cálculo, digamos, como ese valor. Para fines didácticos, lo importante era tener un dato para referenciarlo y poder analizar que se disminuía o aumentaba. Ambos valores, 2021 y 2022, están soportados en los estados financieros que les mostré al principio. El cálculo es el mismo. Aquí tienen los datos del 2021 y 2022, ¿verdad? Entonces, no les iba a replicar los cálculos de los 2 años, pero es exactamente lo mismo. Escoger el activo circulante del 2021 y el pasivo circulante del 2021 y te daría este valor, ¿verdad? Entonces, lo puse aquí más para los fines explicativos. Podría haberle solo puesto el valor del 2022. No sé si con eso te aclaro. Sí, claro, ya me quedó muy bien toda la explicación. Muchas gracias, más bien. Un placer, Buenas Jefferson. noches, profe. Profe, Sí, adelante. Tengo una consulta en la parte de razón de liquidez de solvencia. Ajá. Yo entendería que a 3.44, bueno, como está ahí, sería es que va mejor porque dispone de más cantidad para cubrir. Pero lo dijo al revés o no sé, no le comprendí por qué, o sea, el por Sí, qué estoy pensándolo de esa manera si es al contrario. no, está bien. Lo que pasa es que yo les decía a ustedes que uno en principio no debe calificar que está mejor o peor porque está más alto o más bajo. Es diferente. Yo lo que puedo decir es que el 2021 tenía una razón de liquidez más alta. Que sea mejor, pues eso depende, ¿verdad? Porque como les explicaba, podía ser que eso sea un exceso de liquidez más bien, ¿verdad? Lo que puedo decir con seguridad es que tiene más solvencia para cubrir sus deudas. Pero le voy a dar una analogía, un ejemplo. Imagínense que usted va a ir al cajero a sacarle el dinero para cubrir sus pasajes y su almuerzo de mañana y saca 500,000 colones. Una amiga que le acompaña le va a decir, ¿no te parece que es mucho? Y usted le dice, mire, es que quiero andar precavida. Sí, pero esa precaución te puede costar, te asaltan, se te pierde, gastas de demás. Bueno, podría ser que esa empresa está haciendo eso en el 2021. Es un supuesto mío. No voy a descalificar la empresa porque tenga esta razón. Lo que te digo es que nos falta más información para calificarla. Sí podemos decir que es más alta y podemos decir que tiene más solvencia para cubrir, ¿verdad? Pero no porque vos andes $500,000 para cubrir pasajes y almuerzo significa que usted esté mejor, ¿verdad? Eso, no, porque yo lo voy a decir, está más expuesta, está con más riesgos, ¿verdad? Está perdiendo beneficios de aprovechar esa liquidez. Por eso es importante decirlo. Yo les digo, de primera entrada uno no dice que está mejor, dice que está más alta o que está más baja, que cubre con mayor o menor solvencia. Punto. Usted puede cubrir muchos almuerzos con 500,000 colones o almuerzos más caros, pero eso, Sí. no sé si te aclaré con eso. Perfecto, muchísimas gracias, Con excelente. todo gusto, Laura. Un placer. Profe, disculpa. Adelante. Esto quisiera decir que realmente no nos tendríamos que basar en solamente este cálculo para el análisis, sino cómo hacerlo de manera general con base al cálculo que hicimos. O sea, de manera general me refiero a los datos que podríamos tener de la empresa, ¿o me equivoco? Vamos a ver, si te están pidiendo que hagas el análisis de la razón de liquidez, tenés que hacerlo con esto y no hay otra. Esto es lo que hay, ¿verdad? Te decía al principio que como análisis financiero uno debe tener una perspectiva más integral y no circunscribirse solo a la razón de liquidez. Digamos que esta empresa tuviera menos que 1 en el 2022, no vamos a decir que es una empresa mala o que está mal. Bueno, tendríamos que ver los demás indicadores y ver que lo que está pasando con la liquidez es una situación meramente circunstancial y tiene una explicación y que las demás razones de financieras son positivas. Eso es como que el doctor te diga a vos con el examen de sangre, mira, tenés un poco baja las plaquetas, los glóbulos rojos, no sé, ¿verdad?
pero eso se debe a tal situación. Recién donaste sangre y te hicieron el examen justo después, pero en realidad gozas de buena salud. Entonces, para responder a tu pregunta, si te piden el análisis de la razón de liquidez, es esto lo que hay que analizar y con esto lo tenés que hacer. Si fuera que te piden una valoración integral de la empresa, pues ves todas las razones y puedes ver más información. Entonces, por ahí va, ¿verdad? Porque se lo digo no solamente en razón de la evaluación o de la tarea per se que tienen que hacer, ¿ok? Siempre es muy, en el caso de las evaluaciones, circunscríbanse al enunciado. ¿Qué me están pidiendo que diga, que haga? Y van por ahí. Okay. Profe, Adelante. quería preguntarle de las razones. Perdón, Carlos, discúlpeme. ¿Me escuchas? Sí. Es que creo que había una compañera, por consideración a ella, tal vez, y sigue usted después, Carlos. Sí. Ok, es que están en las manitas ahí. Profe, lo Sí. mío es rápido, es que quería saber si las otras razones hay que estudiarlas para el cuestionario, para los exámenes, digamos. Vamos a ver, yo te he explicado la mayor parte de las razones. Hay una probabilidad que desde el punto de vista de las evaluaciones el 80-90% esté aquí, pero podría haber alguna, sí. De tal forma que la respuesta es sí. Siempre circunscríbanse al libro, ahí están las páginas del libro, ¿verdad? Véanlas. Como les digo, aquí están el 90-80% de las razones, pero podría ser que les salga alguna y no es válido decir, esa razón no la vio el profesor en la tutoría. Porque como les digo, es muy difícil ser exhaustivo y verlas todas, ¿verdad? Y los cuestionarios, por ejemplo, tienen una base de cientos de preguntas y podría ser que hipotéticamente alguna razón sea diferente a estas. Pero van a estar acá, chicos, y recuerden que ustedes cuentan con el material, porque lo más importante es poder entender la razón. Entonces, con eso te respondo. Adelante. Gracias, profe. Con mucho gusto, Kaylin. Profe, sí, que digamos de las razones, me queda la duda de, por ejemplo, esta que estamos viendo ahorita es la razón de liquidez, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo sé cuándo usar la otra en la que se incluye el inventario? Porque también es una razón de liquidez, ¿cierto? Sí, claro, es una buena pregunta, pero digamos, vos usas la que te piden que usen, si es una evaluación. Te van a decir expresamente, use la razón de liquidez, o te van a decir, use la prueba del ácido. Si no le dicen, ¿verdad? Y le dicen más liquidez, usa esta. Esa es la razón de liquidez, ¿verdad? O dicho de otra forma, tienen que expresarle en el enunciado, en forma concreta y directa, que por favor utilice la prueba del ácido. Si lo que te piden es un análisis de la liquidez, usa las dos, ¿verdad? Para efectos de una empresa o de un ejercicio. Yo te diría que use ambas, porque ambas tienen utilidad, tienen valor, tienen un sentido, ¿verdad? Pero para efectos de una evaluación, el enunciado te va a pedir cuál es la que tienes que usar, ¿verdad? Y... Ok, gracias. Eso es. Adelante. ¿Estamos, Carlos? Sí, profe, gracias. Con todo gusto. Adelante. Profe, buenas noches. Este material de estas filminas, ¿cuándo estaría en la plataforma? El link de la grabación va a estar posiblemente mañana, chicos. Tiene todo un proceso y como es un video extenso. ¿Y esas filminas, esta presentación, no sube como PowerPoint? Ustedes pueden revisar la presentación, la grabación, y ahí van a poder ver las láminas, pero el archivo como tal no. Ok, gracias, profe. Con muchísimo gusto. Profe, una consulta, buenas noches. Hola, Lisbeth. En cuanto a la interpretación, ¿siempre se utiliza el año más reciente o el que le pidan? No, la interpretación la haces sobre el valor que tienes que interpretar. Ambos tienes que interpretarlos eventualmente. Okay. Lo que puede hacer es variar la comparativa. Lisbeth, puede hacer que te pidan comparar 2 años o comparar un año con respecto a la industria, por ejemplo. ¿Verdad? Podría ser. Pero como te dije, la interpretación de cada valor es la misma, ¿verdad? La misma en el sentido de lo que yo debería poder describir. Que si cambia, entonces pues, ¿verdad? Será como te digo, depende del dato de referencia que te estén dando. Puede ser histórica de 3 años y te digan, ¿considera usted que la empresa tiene una tendencia favorable? ¿Verdad? Entonces,
Bueno, por ahí irías. ¿O consideras que la empresa está en una postura mejor que la industria? Y bueno, entonces el principio es ¿qué debería yo esperar de esta razón? Por ahí va. Está bien, profe, muchas gracias. Con todo gusto, Lisbeth. Profe, ¿usted ¿Alguien nos más? puede dar un ejemplo de cómo podría venir el examen? ¿Qué tipo de preguntas? Si viene de selección múltiple, no sé si tiene algún examen previo ahí como ejemplo para saber cómo prepararnos. Me imagino que viendo todo el material que nos dio, yo puedo preparar un Excel donde me ayude a calcular, dependiendo de la información que me den en el examen, para hacerlo más rápido. Pero sí me gustaría tener como algún ejemplo o algo así. Claro, José. Vamos a ver. El examen es de selección. Los exámenes son colegiados, los que aplica la cátedra son de selección, ¿verdad? Entonces le dan un enunciado y le permiten que elija entre las opciones la respuesta correcta. ¿Ok? Ustedes pueden tener como material las fórmulas, claramente. Y bueno, si alguien quiere tener una plantilla en Excel, pues perfectamente podría utilizarlo, ¿verdad? También eso es válido. ¿Cómo podrían venir? Bueno, puedo darle un supuesto. En una compañía en la que el total del circulante corresponde, veámoslo aquí, con los datos puntuales. En una compañía en la que el total de circulante es de 53.7 millones y el pasivo circulante es de 33 millones, ¿cuál sería la razón de liquidez? ¿Verdad? ¿Cuál sería? Bueno, ya usted lo sabe, relaciona los dos valores y le da el cálculo. Podrían decirte un valor. Si una empresa tiene un activo circulante de 53.7% y ese valor supera en un 30% al pasivo circulante, ¿cuál es la razón de liquidez? Ojo, es lo mismo, simplemente me están dando que el pasivo circulante es un 20% menos que el activo circulante. Calculo y luego hago la división y obtengo el indicador. O sea, podría ser esa una variante. Sí, Pero a una grosso variante a la fórmula también. Claro. No a la fórmula, sino a la forma a la obtención de los valores. Podría ser otro ejercicio que te digan, mira, en una empresa que en el 2021 tiene una razón de liquidez de 3.44 y en el año siguiente de 1.62, ¿considera usted que la capacidad de poder cubrir sus deudas de corto plazo se ha reducido o ha aumentado? Por ejemplo, ¿ves? Entonces te dan esos dos y usted sabe, no, se redujo porque la razón ahora es menor que el año anterior, básicamente. ¿Verdad? Podría ir un poco por eso, pero no hay mucho para perderse en esto. Excelente. Muchas gracias. Con todo gusto, José. Buenas. Profe, yo tenía aquí un par de preguntas. Adelante. Bueno, primero que nada, gracias porque me ha gustado mucho la explicación. Con todo gusto, muchas gracias. Y quería ver lo de cobertura financiera. Dijiste, digamos, bueno, estamos viendo con un valor de 24.8, que puedo como endeudarme 24.8 veces más. Eso lo interpreto más o menos como puedo endeudarme casi 25 veces, de manera que mis ingresos cubran esa deuda, saliendo con utilidad cero. A ver, Gonzalo, no quisieras que te pierdas con eso. La razón per se, lo que dice es que la utilidad antes de impuestos e intereses puede cubrir el gasto financiero 24.8 veces. Eso es, punto. Lo otro, Gonzalo, es un complemento analítico que yo te puedo decir, ¿verdad? Y parte de una serie de supuestos. Y es que con ese mismo nivel de utilidad y con ese mismo nivel de gasto financiero, usted podría replicar el nivel de la deuda 24 veces. Pero estoy haciendo un montón de supuestos. Sin embargo, es un ejercicio descriptivo interesante. Si usted tiene a un socio de la compañía, decirle, mira, este año con el nivel de utilidades que tenemos, si nuestras deudas se mantienen, ¿verdad? Nosotros podríamos, más bien, si el costo de nuestras deudas, si podemos accesar deudas de costo, de tasas de interés y de plazos equivalentes, podíamos aumentar. Y él te pregunta, ¿y cuánto? Bueno, de acuerdo con esta razón, hasta 24, casi 25 veces. Pero como te digo, eso es hilar muy delgado, ¿ya? Y aquí lo importante es que en este momento y con estos valores, uno puede cubrir el gasto financiero casi 25 veces.
¿verdad? Ok. Y que es una señal de mejoría respecto a lo que pasó en el 2021. Ahora, a mí como analista me da mucha intriga. Yo diría, qué interesante, ¿por qué pasó esto? ¿Verdad? Y como les digo, bueno, ya yo, ¿verdad? Por acucioso, ¿verdad? Vendría acá. ¿Qué pasó? Estamos hablando de los gastos financieros y aquí está la respuesta. Ven qué interesante. La utilidad antes de impuestos, de hecho, se redujo. Se redujo casi a una tercera parte, ¿verdad? Entonces, la razón no debería haber aumentado. Pero ¿qué sucedió? Que el gasto financiero se redujo significativamente. Pasó de casi 6 millones a 153,000 colones. Claro, esa es la razón. Entonces yo me preguntaría, ¿qué pasó? ¿Prepagamos deuda? Es lo que yo podía pensar. No sé. Se me podía pensar. O prepagamos, podría ser que no necesariamente la prepagamos, sino que la deuda se reinició y ahora estamos con condiciones diferentes. Por ejemplo, estos procesos de fusión, ¿verdad? Implica que la cuota que voy a pagar el mes siguiente es mucho menor que la suma de todos mis financiamientos anteriores. Podría ser esa. Pero bueno, por ahí va, ¿verdad? Ahora vemos que a pesar de tener menos utilidades, pues la razón dice, y ven qué interesante, me invitó a ir a ver los estados financieros. Creo que uno como analista debería hacer. Perfecto. Y tenía la otra pregunta, que esa parte sí no me quedó muy clara. Cuando estamos viendo el análisis vertical, que expresaste el peso relativo en puntos porcentuales y no en porcentaje, esa parte sí. No. Lo que hablaba de eso, Gonzalo, es que el análisis vertical se expresa en porcentajes. Esto es un 10%. Esto es un 63%, ¿verdad? Lo que digo es que cuando vos comparás dos porcentajes, la variación de esos porcentajes se expresa como puntos porcentuales, ¿verdad? Si no, es un error común. Digamos que esto fuera 13, el C12.9 redondeado. La variación del peso relativo de la utilidad de operación son 3 puntos porcentuales, no 3%. Ojo, que la utilidad de operación está creciendo en el orden de los 300 millones de colones. Eso no es un 3% del dato del 2021. Por eso se los puse aquí para aclarárselos. Esto es un aporte que les quiero dar para que ustedes como profesionales llamen apropiadamente los datos. Como les dije, esta variación no es del 1,8%. La variación en el peso relativo es de 1,8 puntos porcentuales. La variación en total es de un 38%. Aquí está el cálculo que les... A ver si entiendo. Sí, exactamente, no hago la comparación en porcentajes porque el valor que estoy sacando lo estoy sacando con respecto al total de ese mismo año. ¿Me doy a entender? Digamos, ese 11.8 equivale solo para este 2022. No es como una comparación con respecto al total del año anterior. Sí es comparable, digamos. Aquí lo que estamos viendo es el peso relativo del gasto por ventas. El gasto por ventas en el 2021 representaba un 10% de las ventas. Correcto. Para el año 2022, la misma partida representa un 11,8%. Correcto. ¿Cuál es lo que pasa, Gonzalo? Es cuando tenés que compararlas y hablarlas. Entonces, yo les pido que tengan el cuidado de no escribir que la cuenta tiene un crecimiento del 1,8%. No, el crecimiento de la cuenta es de un 38%. La variación del peso relativo es de 1,8 puntos porcentuales. Esa es la diferencia. Es más, se lo voy a poner así. El 1,8 puntos porcentuales equivale a 217 millones. ¿Ves? Correcto. La variación. O sea, si usted va al análisis horizontal de esta partida, esto es lo que se va a encontrar. Un incremento de 217.8 millones, que es un 38%. Pero si el análisis te piden, por favor, Gonzalo, prepare una explicación de la comparativa del análisis vertical del 2022 con respecto al 2021. Y ahí, como una cáscara de banano, se van con esto.
Ujú, ujú. Sí, Mi ya experiencia. completamente claro. Sí, sí, ya lo entendí. Perfecto. Muchas Excelente. gracias. Con todo Y gusto. dos preguntillas, ya esas son nada más rápidas por cuestiones de... veo que se habla mucho como en colón, digamos, por cada colón puedo cubrir tanto. Sé que, digamos, en Estados Unidos es muy común utilizarlo como por cada dólar puedo, pero aquí en Costa Rica sí se utiliza como por cada colón o se utiliza, por así decirlo, otro monto como por cada millón. Lo digo No, como no. en jerga Esto común. depende de la unidad, perdón que le interrumpa. Esto depende de la unidad de medida que estás utilizando. Ujú, ¿Verdad? Aquí está expresado de tal forma, digamos, como les decía, o sea, estamos hablando en colones, primero. ujú, A pesar de que eso está en millones, ambos valores están en millones. Entonces, este valor que estoy obteniendo, que representa 1,62 veces, una forma de expresarlo, porque estoy en colones, esto podrían ser dólares, u ujú, otra ujú. moneda, ¿verdad? Diría que por cada colón que yo debo, tengo 1,62 colones para pagarlos. ¿Ya? Pues, Entonces, esto fue un complemento también, un ujú. adicional de poder expresar la interpretación de esta razón. Sí, la pregunta era más que todo como si es común escuchar, digamos, entre financieros hablarlo así como por cada colón o... La mayoría de las personas se van a circunscribir a decir la razón en veces, pero si usted se Ah, da ok. cuenta, Ujú, para ujú. algunos no financistas o no administradores o no contadores, es tal vez más comprensible que yo le diga, mire, la razón de liquidez de 1,62 veces, eso lo dejo perdido a alguien. Diferente es que yo te diga, mira, los activos que tenemos cubren o superan un 62% de nuestras deudas. Ah, me queda más claro. O Ujú, por cada 100 que debemos ujú. tenemos 62 colones para pagarlo. Ah, ok. ¿Verdad? Son formas diferentes de decirlo. También depende mucho del público, ¿verdad? Yo Ok, podría hablar de 1,62 veces en un contexto en el que todos entienden qué significa eso, ok, perfecto. básicamente. Y nada Profe, más como última pregunta, Sí, veo que aquí vamos a ver dime. análisis vertical, horizontal, análisis bond y razones, pero quería preguntarles si hay como, o sea, si esto sí se sigue utilizando mucho o hay una tendencia a hacer otro tipo de análisis. Son herramientas válidas, se siguen Ok, utilizando, claro que sí. O sea, el análisis horizontal y vertical son herramientas. Si yo tuviera una empresa, las querría ver. Igual las razones financieras, son indicadores que siguen siendo útiles, vigentes, y sí se complementan con otros análisis de repente. Ahora, todo depende de lo que usted está buscando y de la información que tenga disponible, etcétera. Pero esta es información que con estados financieros básicos, pues, se pueden generar y dan información útil. ok, Ok. perfecto. ¿Alguien más, Muchísimas chicos? gracias. Una o dos preguntas más con Profe, razón. una consulta, creo rápida. ¿Cuál de estas razones puede definir la capacidad de invertir de una empresa? O si hay una razón que dé propiamente la capacidad de invertir de una empresa. Bueno, esa pregunta es compleja porque podría yo presumir que esta razón de deuda activo total me puede determinar cuánto es proporcional. No sé si han escuchado el tema de regla fiscal. Como país, ¿verdad? Tenemos límites de endeudamiento. Entonces yo podía determinar que, digamos, si mis deudas no superan el 70% de mis activos, podía endeudarme más, ¿verdad? Podía, ¿verdad? Entonces, ahora, esto es relativo, ¿verdad? Es coyuntural, ¿verdad? Depende de muchos factores que la empresa tenga, pero yo puedo fijar límites a eso y en razón de lo que me dice el indicador, digo, bueno, estoy llegando a este límite, ¿verdad? Les cuento, por ejemplo, cuál es la capacidad de endeudamiento de una persona cuando ustedes van a ser sujetos de crédito. Bueno, se dice que ustedes deben tener por lo menos un 30% de sus ingresos disponibles para sus gastos de operación o de vida, ¿verdad? Entonces, igual no deberían tener deudas totales que superen el 70%. Ah, entonces hay empresas, es que las deudas son hipotecarias, entonces ahí se puede flexibilizar un poco el índice. Pero yo pensaría más en una valoración integral, ¿verdad? Para determinar qué tanto yo como empresa puedo invertir. Tendría que ver esto, tendría que ver la liquidez, tendría que ver la estrategia de expansión, muchas Sí, cosas, ¿verdad? es que también, digamos, invertir, puedo
pero también puedo utilizar mi liquidez para invertir en activos o no sé, por dar un ejemplo, un CDP o X. Más que todo a esa parte me refería, no tanto del endeudamiento. Sí, muy bien, Eric. Bueno, de ahí también depende de la liquidez que usted quiera tener. ¿Cuánto puedo invertir? Bueno, una vez que, como vimos, con una razón de liquidez, si tienes una razón de liquidez de 10, yo te diría, pareciera que hay holgura para invertir, ¿verdad? No es lo mismo si tuvieras una razón de 1.5 o de 1.2, ¿verdad? Pareciera que a mayor holgura de recursos líquidos deberías poder invertir. No es lo mismo que vos llegues tablas al final del mes, ¿verdad? A que puedas llegar al final del mes con 300,000 colones disponibles. Yo te diría, ¿por qué no vas invirtiendo ese excedente que te queda de tu salario, ¿verdad? Entonces es a mayor liquidez, mayor solvencia, mayor capacidad de inversión, evidentemente. Okay, entonces sería como la razón de liquidez. La razón de liquidez, ciertamente, porque usted debe privar como principio básico, entender que ante todo debes cubrir tus deudas. Es la primera inversión, digámoslo así, ¿verdad? No incurrir en costos por financiamientos. Veo Gracias, una profe. mano levantada, con todo gusto, de Sein Rivera. No sé si aún está y tiene alguna Sí, consulta. profe, buenas noches. Bueno, creo que Roy también quería preguntar hace rato, pero mi pregunta era un poquito más enfocada en la tarea, porque la orientación en la página 13 dice que se puede hacer individual o grupal, pero no sé si usted sabe al respecto, si era grupal, si uno puede conformar grupos con otros compañeros de otras sedes o cómo es que se hace eso. Bueno, como les mencioné, las preguntas deberían estar dirigidas a los temas de la tutoría. Sin embargo, le comento brevemente, la tarea puede hacerse individualmente y puede hacerse en grupos de hasta 4 personas, siempre que las 4 personas pertenezcan al mismo grupo, o sea, que sean del mismo tutor. Eso es importante, ¿verdad? Pero es una decisión de cada estudiante si la hace individualmente, la hace en pareja, con 2 o hasta 3 compañeros más, aparte de él, o sea, en total, 4 personas podrían hacer la tarea juntos, sin problema. Pero, digamos, ¿todos la presentan o es como en recursos humanos que solo uno? Uno solo, Oh, ok. con Sin una poner los portada nombres. de los 4 Ok. nombres, lo sube, ¿verdad? Y Ok. si tuvieras alguna duda al respecto, lo formulas con adicional en el foro y En el con mucho foro. gusto el tutor te va a responder. Chicos, quisiera Gracias. concluir agradeciéndoles infinitamente su tiempo. Creo que están aquí porque quieren aprender, quieren hacerlo por su cuenta y eso es lo que quisiera enfatizar, chicos. Con un profundo respeto y una consideración, decirles que hagan las cosas por sí mismos, eviten recurrir a terceros, que a veces, bueno, yo entiendo, es una actividad comercial, ¿verdad? Las tutorías pagadas a terceros, incluso trabajos, etcétera, pero creo que ustedes tienen todo el conocimiento, las herramientas para intentarlo, porque mi argumento es que cuando vayan